Ahí está. Hola, buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo noches, están? doctora, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Hola, profe. Hola. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a terminar con el tema de fondos comunes de inversión que nos había quedado una parte por terminar y después vamos a empezar con otro tema. Recuerdan que dijimos que el Fondo Común de Inversión era una o sea, es una institución que es creada por ley, o es un patrimonio, también se dice que la ley mismo lo llama condominio, que se va a encargar de captar el ahorro del pequeño y mediano inversor para que después ese fondo realice inversiones. En vez de hacerlo personalmente el inversor, lo hace, ¿sí? Esa inversión o esas inversiones la va a hacer esta figura creada por ley, que son los fondos comunes de inversión. Dijimos que no eran sujetos de derecho, que no tienen personalidad jurídica, pero sí que son manejados por dos organismos, que son la sociedad gerente y la sociedad depositaria. La sociedad gerente es la que administra, o sea, es una sociedad o una entidad financiera, es la que administra los fondos, es la que toma las decisiones, y la otra institución es la sociedad depositaria, que es la que va a custodiar los bienes del fondo, entre otras funciones, ¿sí? No pueden ser, el mismo banco no puede ocupar los dos cargos, o es una entidad financiera y una sociedad anónima, o al revés, ¿sí? Pero no puede ser la misma, cumplir las dos funciones. Los fondos entonces son un condominio que pertenecen a un conjunto de personas, van a ingresar a ese fondo poniendo sus fondos, su dinero, y ese dinero va a estar representado por un título, un documento, que dijimos que si fuera una sociedad sería una acción, pero acá se llama cuota parte. Esa cuota parte, que es el título, es la unidad de participación o la participación que tiene esa persona dentro del fondo. Todos los fondos comunes de inversión para poder funcionar, necesitan autorización de la Comisión Nacional de Valores. Desde que se crea un fondo necesita esa autorización. Son controlados por la Comisión Nacional de Valores. Y ahora vamos a ver las clases de fondo y todo eso. A ver si puedo compartir. Ahí lo ven, ¿no? Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, habíamos visto, esto todo lo habíamos visto. Hasta acá creo que habíamos llegado. Lo de la responsabilidad lo habíamos visto, que responde por los perjuicios, pero no en forma solidaria, sino cada una por los perjuicios que ocasione. Después dijimos también que tenía un reglamento de gestión, que es como un estatuto, que establece qué clase de fondo es, ¿sí? qué comisiones van a cobrar los órganos que lo componen, cómo se van a repartir las utilidades, ¿sí? Regula las relaciones entre los órganos y entre los órganos y las partes o inversores. Y este reglamento tiene que ser aprobado también por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Si se quiere modificar, también tiene que ser aprobado por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, y acá llegamos a, esto creo que hasta acá, esto no lo habíamos visto. La cuota parte es el título, o sea, la cuota parte es un título valor, ¿sí? ¿Se acuerdan que la otra clase cuando vimos títulos valores, ¿sí? Un ejemplo de título valor es la cuota parte, que a su vez es un valor negociable. Pueden ser cartulares, representadas por un papel, o a través de un registro digitales, o que se denominan esas escriturales. Y a su vez pueden ser nominativos no endosables, ¿sí? No se pueden emitir certificados o cuotas partes que sean endosables, ¿sí? Tienen que ser nominativos no endosables, o sea que se podrían transmitir, por ejemplo, por cesión. El valor de la cuota parte indica la participación que nosotros tenemos en el fondo, por eso ese valor puede ser
cuando yo ingreso un importe y cuando salgo puede ser más o menos o igual, ¿sí? Depende de cómo le vaya el fondo. De acuerdo al patrimonio y la cantidad de cuotas partes va a ser el valor que tenga mi título. Se ingresa en todos los fondos de la misma manera, adquiriendo una cuota parte. Y eso se llama suscripción. O sea, suscribir significaría comprar, adquirir, ¿sí? Un título en este caso, que es la cuota parte. En todos de la misma manera. Fíjense, ahí dice, suscripción y rescate. Suscribir es comprar la cuota parte, y rescatar es cuando yo me voy del fondo. Después vamos a ver que hay distintas maneras de irme, ¿sí? Pero en sí, cuando suscribo o adquiero una cuota parte, o dos, o las que quiera, estoy comprando. Y el rescate es cuando yo me quiero ir del fondo, ¿sí? Que hay distintas formas, ahora vamos a ver cómo. Hay una gran clasificación o división de los fondos comunes de inversión en abiertos y cerrados. Los abiertos se llaman abiertos o de capital variable, y los cerrados son cerrados o de capital fijo. Yo voy avanzando, si hay algo que no entienden, me preguntan, ¿eh? ¿Qué quiere decir o cuándo es abierto o cerrado? Depende, el fondo va a ser abierto o cerrado según el proyecto o el objetivo que tenga de inversión el fondo. A veces es necesario que el fondo sea cerrado cuando es un proyecto de inversión a largo plazo. Cuando es a mediano y corto plazo, pueden ser abiertos. ¿Qué significa que sea abierto o cerrado? O de capital variable o abierto. Si es abierto, puedo ingresar y salir en principio cuando quiera. Hay veces que los fondos establecen un mínimo de permanencia, o dicen, bueno, te vas, pero tenés que pagar una comisión. Pero el abierto precisamente me permite ingresar y salir si lo deseo. Y es de capital variable porque pueden tener, por ejemplo, o cuando comienza a funcionar, puede tener un número determinado de cuotas partes, no sé, por decirles algo, 2000, y puede funcionar después con menos o más cuotas partes. Por eso es de capital variable. Puede haber 2000 cuotas partes dando vuelta, o suscriptas, o puede haber menos o más. Por eso su capital a eso se refiere. La cantidad de cuotas partes puede variar. En cambio, en el cerrado, desde el inicio, cuando comienza a funcionar el fondo hasta cuando finaliza, tiene la misma cantidad de cuotas partes, ¿sí? Por eso es cerrado o de capital fijo. A veces se puede ampliar, pero en realidad cuando es cerrado implica que mantiene la misma cantidad de cuotas partes. Y también los abiertos o cerrados varían en lo que invierten, ¿sí? Como les dije recién, en el abierto son inversiones de corto o mediano plazo, y los cerrados a largo plazo. Por ejemplo, no sé, un proyecto ganadero, un proyecto agrícola, la construcción de un edificio. En general esos fondos son cerrados, tienen un objeto específico, ¿sí? Y son cerrados. La mayoría de los fondos, como decía ahí, que hay en nuestro país, son abiertos. En los dos, tanto en los abiertos y en los cerrados, ingreso de la misma manera, adquiriendo la cuota parte. Pero la forma de salir, si quiero salir de un fondo abierto o uno cerrado, no es igual. En el abierto salgo a través de lo que se llama el rescate que hace el fondo. O sea, yo tengo una cuota parte de un fondo abierto, voy a un fondo común de inversión, al fondo común de inversión, y el mismo fondo tiene un plazo de 3 días para abonarme lo que vale la cuota parte. ¿Sí? Eso se llama rescate o rescatar. El fondo rescata la cuota parte y me paga. Me paga el valor que tenga la cuota parte al día. ¿Sí? En los cerrados, para salir, como en el abierto puedo salir y no tiene que ingresar otra persona en mi lugar, ¿sí? No hay problema. El tema, cuando es cerrado, yo me puedo ir, pero en mi lugar tiene que entrar otro inversor. Entonces, en los cerrados no hay específicamente lo que se llama rescate, o sea, el mismo fondo no rescata la cuota parte, sino que tengo que vender la cuota parte en el mercado de valores. Las cuotas partes de los cerrados, a diferencia de los abiertos, se negocian en el mercado de valores. Entonces, en los dos entro a través de la compra de la cuota parte y salgo en los abiertos a través del rescate
y en el cerrado salgo vendiendo la cuota parte. Acá está. ¿Sí? Se sale con el rescate o con la venta en el mercado secundario. Las cuotas partes, antes de seguir con eso, las del fondo cerrado yo las voy a comprar en el mercado primario, en principio, y después para negociarlas las negocio en el mercado secundario. En el mercado secundario se compran y se venden cuotas partes de fondos cerrados. Siempre que se abre o se inaugura un fondo cerrado, es necesario pedir la autorización para hacer oferta pública. Recuerden, como las acciones o como cualquier otro título, hay que pedir todas las autorizaciones que vimos las clases anteriores. Entonces, la primera división es en fondos abiertos y cerrados, pero después, de acuerdo a la finalidad o objetivo que tenga un fondo, pueden ser, fíjense, de renta fija, invierte en títulos públicos, pueden ser privados, ¿sí? Pero en general son bonos o obligaciones negociables, títulos de deuda. De renta variable, acciones. De renta mixta, combina los dos. O operaciones en el mercado del dinero. Esto también lo habíamos comentado. El fondo no puede invertir fundamentalmente en los abiertos, porque los cerrados pueden tener un objeto específico, o sea, no diversificar la inversión, pueden tener un único proyecto de inversión. Pero en los abiertos, la ley trae restricciones y también todos los reglamentos establecen qué porcentaje se puede invertir en títulos, ¿sí? Como dijimos, no puede tomar todo el dinero e invertir todo en bonos del Estado Nacional. Tiene que haber una diversificación. Otra característica de los fondos es que esto no es obligatorio, sino que es voluntario, es que se califique el riesgo. O sea, que las calificadoras de riesgo, ¿se acuerdan que eran empresas o sociedades que se dedican a determinar cuál es el riesgo que tiene un título? O sea, para el inversor le sirve para saber qué riesgo va a tomar, ¿sí? Y de acuerdo a esa calificación, puede adquirirlo o no, pero no es obligatorio. Y estas son las ventajas que tiene invertir, o que existen, o algunas de las ventajas que existen cuando se invierte en un fondo. Primero, administración profesional. Eso quiere decir que los fondos están manejados por especialistas o por personas que conocen el mercado de capitales, ¿sí? Nosotros por sí solos, si quisiéramos decir invertir nuestros ahorros en algo, sería muy difícil si no tenemos el asesoramiento, ¿sí? Entonces acá es como que nos desligamos de ese tema. Permite acceder a mercados o instrumentos que tampoco por sí solos lo podemos hacer, porque el fondo, al invertir o al realizar inversiones en acciones o en bonos de distintas empresas o de títulos emitidos por el Estado, no sé, nacional, provincial o municipal, nosotros por sí solos, con poca plata, no lo podríamos hacer. Después, diversificación. La diversificación se produce fundamentalmente en los fondos abiertos, ¿sí? No tanto en los cerrados, porque los cerrados generalmente tienen un solo proyecto o un solo objetivo de inversión. Diversificar significa que el dinero que se toma se va a apostar o se va a invertir en distintas clases, no sé, en bonos de distinto Estado nacional, provincial o municipal, o de distintas empresas, o acciones de distintas empresas. A eso se refiere la diversificación. Liquidez tiene que ver con que yo adquiero una cuota aparte y no estoy obligado a conservarla, como todos los títulos que adquirimos en el mercado de capitales. Puedo venderla, ¿sí? Ya sea en este caso al mismo fondo que lo hace a través del rescate o a través de la venta de la cuota aparte. Todo lo que hace el fondo lo podemos conocer, ¿sí? Hay información diaria en la página del fondo, en la página de la Cámara Nacional la Cámara Argentina de Fondos, ¿sí? Existe diariamente cuál es el valor que tiene mi cuota aparte. Con poca plata, ¿sí? Con un monto mínimo, puedo participar. La operación es simple, porque una vez que yo adquiero la cuota aparte, hago la suscripción, adhiero, ¿sí? Automáticamente al reglamento de gestión. Ahorro tiempo, ¿sí? O sea, el inversor se desliga de todo lo que tiene que ver con en qué invertir, y
el marco regulatorio, todos los fondos comunes de inversión no actúan libremente, sino que están controlados por la Comisión Nacional de Valores. ¿Está claro? ¿Quieren hacerme alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿puede repetir respecto a cuando son abiertos o cerrados? Si yo anoté que en el mercado secundario se vende para los abiertos, pero después anoté lo mismo para el cerrado. ¿En alguno me confundí? Todas, tanto sea abierto o cerrado, o sea, el abierto se llama abierto de capital variable, aumenta o disminuye Sí. porque es abierto, entra y sale el inversor. El cerrado es cerrado de capital fijo, la misma cantidad de cuotas partes desde el inicio hasta el final. Puede el fondo aumentar las cuotas partes, pero en principio siempre es limitado, ¿sí? Siempre el número es el mismo. En los abiertos, salgo a través del rescate. Y en los cerrados, a través de como dije, a través de la venta de la cuota parte. En mi lugar va a entrar otra persona. Pero Todas en las los cuotas dos, parte. ¿Sí? ¿en los dos se vende en el mercado secundario? No, en los de los cerrados. Ah, eso. Cuando comienza a funcionar un fondo común de inversión, siempre la venta va a ser en el mercado primario, de los dos. Primera colocación, en los dos. Pero después, la venta del abierto se hace a través del rescate, la hace el mismo fondo, ¿sí? Y en el caso de del cerrado, para venderla, vos que adquiriste, la tenés que hacer, la venta se hace en el mercado secundario. ¿Sí? Profe, te hago una consulta. Sí. ¿Yo entendí Sí. mal o la sociedad gerente? Yo entendía que la sociedad gerente administraba y que la sociedad Está bien. depositaria custodiaba, pero aparentemente, según leí ahí un par de artículos, la sociedad depositaria paga, puede ser las cuotas partes cuando entran o cuando salen. Sí, sí. Fíjate en las funciones que están acá en este PowerPoint. O sea, en general podemos decir que custodia los bienes, pero después se encarga de pagar el valor de la cuota parte, o sea, repartir utilidades también. Sí, sí, no es la única función que tiene. Bien, gracias. Está bien lo que decís. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro el tema? Fundamental no decir, o sea, saber que no es un sujeto de derecho, que es un patrimonio. O la ley dice que este patrimonio está integrado por distintos tipos de inversiones, ¿sí? El artículo 1 dice que puede estar integrado: acciones, bonos, oro, plata, dólares, lo que se les ocurra, que sea inversión. Y después es un condominio. Todos somos, los que ponemos la plata ahí, somos copropietarios de ese patrimonio. Manejado sí por sujetos, por sociedades o entidades financieras. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que nos queda acá, que es el contrato de underwriting. Que no sé si lo están viendo o no. Voy a compartir. Ahí lo ven, ¿no? Sí, doctor, se ve. Ahí voy a ver si lo puedo poner desde el principio. Ahí está. Bueno, este contrato lo han escuchado ya en los temas que vimos, lo hemos nombrado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, vamos a ver en qué consiste. El contrato de underwriting es una operación financiera, ¿sí? O sea, una de las partes es una entidad financiera, una operación activa. Aunque también puede ser una operación neutra si el banco solamente presta un servicio. También lo vamos a ver ahora. En general, cuando las empresas o el Estado necesita dinero y decide tomar dinero, o necesita dinero y dice, bueno, pido un préstamo a una entidad financiera, si es una sociedad, como decimos, aumenta el capital, le pide amigos, ¿sí? busca financiación o distintas alternativas,
una posibilidad es emitir acciones y bonos, como vimos hasta acá en los temas de las clases anteriores, pero a veces la emisión de bonos o de acciones no significa que la empresa o el Estado va a obtener el dinero enseguida, ya. ¿Por qué? Porque esa emisión implica que le va a llevar un tiempo colocarlas, venderlas, para obtener ese crédito. No es de un día para el otro. La ventaja que tiene el contrato de underwriting es que la entidad financiera va a prefinanciar o anticipar los fondos a la empresa o al Estado. Se los adelanta. Recibe los títulos y la entidad financiera es la que se va a encargar luego de su colocación. ¿Se entiende? Le da la plata. Entonces el Estado la toma, ¿sí? Como en el dibujo. Fíjense, la sociedad o el Estado emite los títulos. No lo emite, o sea, el banco no los emite la empresa o la entidad financiera o el Estado. Emite los títulos, se los transfiere, como dice ahí, se transfiere el riesgo. ¿Qué riesgo? Y el riesgo de que la empresa o el Estado no tiene que, el riesgo que hay siempre es que no haya interés en los inversores y que tenga los títulos emitidos y no pueda obtener la plata que necesita. ¿Se entiende? Entonces, ese riesgo que tiene la empresa lo transfiere, ahora está tapado acá, ¿sí? Lo transfiere a la entidad financiera. La entidad financiera le adelanta los fondos, le da la plata. Por supuesto que no le va a dar el valor real, siempre es un precio inferior, ¿sí? Porque la entidad financiera va a ganar con la diferencia de precio. No sé, compra a 800 y vende a 1000, ¿se entiende? Siempre es a un precio inferior del valor real del título, más las comisiones y todo lo que se haya pactado. Pero en sí, el contrato de underwriting significa eso, es un contrato de suscripción. O sea, la entidad financiera adquiere acciones, adquiere bonos, como si fuera un inversor común, ¿sí? Pero la finalidad que tiene el contrato o la entidad financiera no es quedarse con los títulos, no le interesa ser accionista. Pensemos una cosa, si adquiere o prefinancia acciones, se convierte en accionista de una sociedad. Si compra bonos, se convierte en acreedor, pero a la entidad financiera no le interesa hacer ese negocio, no le interesa ser accionista y acreedor. Lo que le interesa es adquirirlos a un precio inferior para luego ganar con la diferencia. Ese sería el negocio. Y por parte del Estado y la empresa, ¿sí? Transferirle el riesgo a la entidad financiera. Literalmente el contrato de underwriting significa escribir debajo o suscribir. Y lo que se hace, como dijimos recién, se transmite el riesgo de la operación. El riesgo es que los títulos no sean vendidos, ¿sí? O que no sean vendidos todos o parte, y que por lo tanto la empresa o el Estado, ese riesgo que siempre existe, ¿sí? No pueda ante ese riesgo obtener la financiación. Nació en el derecho anglosajón, fíjense que acá está puesto, después se extendió a Europa, Estados Unidos, Brasil, y en nuestro país es un contrato atípico. Lo van a encontrar en la ley 21.526 como una operación que pueden realizar, acá dice bancos de inversión, compañías financieras y también los bancos comerciales. O sea, la ley autoriza a prefinanciar, en este caso títulos, pero no el contrato es un contrato atípico. Es un contrato bilateral, genera derechos tanto para el emisor de los títulos, la empresa o el Estado, como la entidad financiera. Es consensual, o sea, queda perfeccionado por el acuerdo de partes, no es necesaria la entrega de los títulos, en principio. Es oneroso, o sea, el banco cobra, no solamente gana con la diferencia de precios, sino que cobra comisiones y gastos. Es conmutativo, es innominado, no lo van a encontrar como un contrato de underwriting en la ley 21.526, sino solamente como una operación permitida para determinadas entidades, pero no lo llama underwriting. Es un contrato atípico, no formal, bueno, y se celebra obvio por escrito. ¿Cuál es el objeto inmediato, lo que se busca en forma inmediata en este contrato? La prefinanciación, o sea que el banco adelante, o la entidad financiera adelante los fondos. El objeto inmediato son los títulos de cualquier naturaleza, acciones, bonos, obligaciones negociables. Y el motivo, ¿sí? La causa motivo, es la reducción o eliminación del riesgo, ¿sí? Y la financiación, o sea, lo que busca el contrato es traspasar el riesgo de la entidad emisora a la entidad financiera
y obtener financiación, obtener crédito. A través de este contrato la empresa o el Estado obtienen liquidez rápida, obtienen financiación, como dijimos, se vuelcan al mercado títulos, nuevos instrumentos o valores negociables, permite a la empresa, fundamentalmente a la empresa, acceder a los mercados de capitales, porque la entidad financiera además, o sea, el contrato a veces no se suele finalizar con la prefinanciación. Generalmente la entidad sigue vinculada a la empresa asesorándola. Por eso dice asesoramiento para la colocación. Ahora vamos a ver que hay distintas modalidades donde a veces la entidad es la que comienza con la colocación. ¿Hasta acá se entiende en qué consiste? ¿Sí? Prefinanciación. ¿Sí? Le adelanta, en sí, es el banco, la entidad compra los títulos que emite una determinada empresa y el Estado, y luego se va a encargar de su colocación. El que emite los títulos puede ser el Estado, una empresa, una pyme, una sociedad anónima, una SRL, y el underwriting van a ser, de acuerdo a nuestra ley, los bancos comerciales, bancos de inversión y compañías financieras, colocadores, ¿sí? Ellos van a ser los colocadores, los que se van a encargar de la venta. Puede haber otros sujetos. A veces las entidades financieras adquieren un paquete o un conjunto de títulos, no en forma individual, sino un conjunto de bancos. Forman una especie de consorcio, sindicatos, se agrupan para adquirir los títulos emitidos por una empresa y luego se encargan de su colocación. Generalmente en ese caso hay uno que representa a todas. Y suele haber también agentes colocadores, o sea, pueden ser agentes de bolsa que se encargan de esa colocación, de los títulos adquiridos por la entidad financiera. Los contratos de underwriting no se celebran de un día para el otro, ¿sí? Llevan un tiempo. Primero la empresa decide emitir títulos y buscar una entidad que le prefinancie esos títulos. Tiene que decidir qué títulos, cuánta plata va a pedir, cómo los quiere colocar, ¿sí? En forma privada, en forma pública. Se celebra el contrato, o sea, la entidad financiera tampoco celebra un contrato de este tipo con cualquier entidad o cualquier empresa, también hace un análisis, o como dice acá, due diligencia, o sea, un análisis o una especie de radiografía de la empresa, para saber si va a celebrar o no el contrato. Después acá también se fija el prospecto. El prospecto suele ser como un resumen de los títulos que se van a emitir. Si son acciones, qué características tienen las acciones, cuánto valen. Después todo lo que tiene que ver en esta etapa se hace con las autorizaciones. Recuerden que si son títulos que se quieren ofrecer en forma pública, es necesario pedir las autorizaciones a la Comisión Nacional de Valores. Suponiendo que fueran bonos, títulos emitidos por el Estado, ¿se acuerdan que dijimos que no se les aplica la ley si esos títulos van a ser ofrecidos en forma pública, salvo que quien los ofrece sea una entidad financiera o un tercero? Este es el caso. Si el Estado va a colocar los títulos a través de una entidad financiera celebrando un contrato de underwriting, tiene que pedir autorización la entidad financiera para hacer oferta pública. Después, emisión, colocación primaria y secundaria, también dentro de esa etapa. Y en la actuación posterior suele haber un asesoramiento de la entidad financiera a la empresa, ¿sí? Porque vamos a ver que hay algunas modalidades donde la empresa comienza con la colocación, no empieza directamente la entidad financiera. Estas son las modalidades más conocidas, a mayor esfuerzo, en firme, garantizado o stand-by. Cuando el contrato de underwriting es en firme, es el típico contrato de underwriting. ¿Por qué? Porque la entidad prefinancia todo o parte de los títulos emitidos por la empresa o el Estado, la empresa o el Estado se desvincula, ¿sí? Y el banco o la entidad financiera se encarga de su colocación. Los adquiere y después los vende en el mercado primario. Y el inversor va a adquirir esos títulos.
En este tipo de contrato de underwriting, el riesgo crediticio, el riesgo de la operación, la asume la entidad financiera. El banco de inversión, la compañía, ¿sí? Adquiere los títulos y se encarga de su colocación. En firme. El emisor se desvincula. Si se venden o no, no le interesa, porque él recibió la plata adelantado. Después tienen a la mayor esfuerzo. En este también los adquiere, se establece un precio, le entrega el dinero al emisor. ¿Pero por qué ese mayor esfuerzo? Porque el banco va a hacer el mayor esfuerzo para colocarlos, para venderlos, pero lo que no vende o coloca, vuelve al emisor. En el contrato en firme, no. O sea, no los vende, se los queda a él. En este caso, en el contrato de underwriting a mayor esfuerzo, los títulos que no compra ningún inversor, no se los queda al banco, vuelven al emisor. Pero como hubo prefinanciación, él adelantó los fondos, ese dinero que adelantó queda, fíjense acá, como dice, como un mutuo, es un préstamo. No vendí todos, estos te los devuelvo. Entonces, por esos que devuelvo, vos me debés tanta plata. ¿Sí? ¿Se entiende? Queda como un préstamo. En el otro no queda como un préstamo, en el primero, en el firme. Adelanté los fondos. Después me quedo yo, el banco se queda con los títulos. Acá no, si no los vendió, por eso es a mayor esfuerzo. Hago todo el esfuerzo posible para colocarlos y venderlos. Los que no vendo vuelven al emisor, pero queda como un préstamo. Entonces también asume el riesgo. No como en el primero, pero también hay asunción de riesgo. Y este se llama stand-by o garantizado. Acá puede pasar dos cosas. El emisor, o sea, se emiten los títulos, y es el mismo emisor el que se encarga de su colocación o venta, o puede ser que el banco se encargue de su colocación y venta, y lo que no se vende, por eso se llama garantizado o stand-by. Espero, el banco, sería una cosa así. El banco dice, bueno, dice, lo que vos no vendas, ¿sí? Lo que vos no coloques, eso es lo que te voy a prefinanciar. O lo que yo no venda, es lo que quede, es lo que te prefinancio. Primero, te garantizo que lo que no se pueda colocar o vender, te lo voy a prefinanciar. Por eso es garantizado o stand-by. ¿Se entiende la diferencia que hay en uno y en otro? En este va a haber también prefinanciación, pero primero se colocan o se venden, ya sea por el mismo emisor o el banco, y lo que no se coloca es lo que se va a prefinanciar. Siempre están todas las mismas partes, fíjense, emisor, banco e inversor. El inversor es el que va a comprar los títulos que adquiere el banco, sea la modalidad que sea. En el caso en el garantizado, van a ver que también a veces una de las formas es que entregue los títulos con la opción de venta. Es lo que dice acá, no hay prefinanciación acá, en la primera etapa. ¿Se entiende la diferencia? ¿La ven? No hay prefinanciación hasta tanto veamos si se venden. Lo que no se vende, sí lo adquiero y te lo prefinancio. Esas serían las tres maneras. Sí. ¿Podemos volver a repetirlos de vuelta? Sí, ahí vamos. Las diferencias. Disculpe. Sí. No pasa nada. La que es en firme, ahí siempre tenemos el que emite y la entidad financiera adquiere los títulos, los prefinancia, adquiere los títulos, le adelanta los fondos. El emisor se desvincula. Después es todo riesgo del banco, si los vende o no. Acuérdense que esto que celebra el banco con el emisor es un contrato de suscripción. El riesgo acá el riesgo total es del banco. ¿Sí? Porque si no los vende, se los queda a él. Después lo podrá vender en el mercado secundario, pero en principio en esa etapa lo que no vende, lo conserva. Cuando es a mayor esfuerzo, la entidad financiera dice, bueno, sí, yo te los prefinancio, te adelanto los fondos. Pero lo que no vendo en el mercado primario, ¿sí? Lo que no coloco, te lo devuelvo.
Y eso, como yo te adelanté la plata, queda como un mutuo. En el primero no hay un mutuo, porque en realidad yo lo que estoy dando a cambio del dinero que me dan son los títulos. Y acá sí hay un mutuo, porque el banco me devuelve los títulos, y me había adelantado la plata. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Con un préstamo, queda como un préstamo. Pero de alguna manera también el banco está asumiendo el riesgo, porque después le tiene que pagar ese préstamo. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Sí, me había faltado lo del mutuo. Está. Sí, es el detalle. Sí. Después, Y el que es... a mí no me queda claro el último. El primero como que es más fácil, es más sencillo, es como si lo pagara el contado, le paga todo y se desliga. Sí. El segundo es... El segundo es a mayor esfuerzo. A mayor esfuerzo. Se lo paga todo, lo que no los vende, le devuelve el dinero. ¿Y el último? No devuelve el dinero, devuelve los títulos. El título. Y después, como devolvió lo que no colocó la entidad financiera, se los devuelve, y entonces como ya se los había pagado antes, ahí sí le devuelve. Le devuelve los títulos, pero el emisor le debe plata, entonces eso queda como un préstamo. Ajá. ¿Te cierra o no te cierra? Sí, ¿y el último? ¿Cómo? ¿Y el último? ¿Te quedó claro? No, el último es el que no me quedó claro. Ah, pero este mayor esfuerzo queda un préstamo. Sí, Está. sí. Listo. Este se llama garantizado o stand-by, porque en realidad puede presentarse de dos maneras. La entidad financiera le dice, yo te garantizo la prefinanciación, pero esperemos a ver si estos títulos se venden. Sin prefinanciación. Te garantizo que lo que no se coloque o que no se venda, yo lo voy a prefinanciar, la entidad financiera. Y a veces esa primera venta, o esa primera etapa, la lleva adelante el mismo emisor, que se encarga, emite y coloca, ¿se entiende? Sin nada, él se encarga de su colocación. O otras veces, el banco se va a encargar de la colocación sin prefinanciación, y llegado el momento, lo que no se coloca es lo que prefinancia. Por eso es garantizado. Se garantiza al emisor que va a haber prefinanciación, de lo que quede. Sí, ahora sí. Gracias. ¿Cuestiones? ¿Sí? Sí. Después cuando lo veas en el cuadro, ahora porque es todo junto, pero la diferencia es poquita, mínimo. Cuestiones societarias. Y esto es lo mismo que vimos cuando vimos obligaciones negociables convertibles. ¿Se acuerdan que les dije que cuando la obligación negociable se podía convertir en acción, o el que compraba una obligación negociable podía convertir esa obligación negociable en una acción, primero tenían preferencia o derecho de preferencia los que estaban dentro de la sociedad, siempre cuando son acciones, ¿no? Acá pasa lo mismo. Si es una sociedad anónima que emite nuevas acciones, antes de que se entreguen o que las suscriba la entidad financiera, se deben respetar estos dos derechos. El derecho de preferencia, ¿se acuerdan que eran el porcentaje de acciones? Tengo derecho yo, que estoy adentro, a adquirir acciones y no que las hagas a vender. ¿Se entiende ahí? Yo estoy dentro de la sociedad y van a emitirse, se va a producir un aumento de capital y se van a emitir nuevas acciones. Primero tengo preferencia yo que estoy adentro, antes que el banco las suscriba y que las salga a vender. Primero yo. Y el derecho de acrecer era como una segunda vuelta. Los que ejercieron el derecho de preferencia pueden o tienen derecho a crecer, a volver a adquirir acciones de aquellos que no suscribieron. ¿Sí? Son dos derechos propios de las sociedades por acciones. Cuando se emiten acciones, antes de que el banco las adquiera, se debe, o tienen estos derechos los que están adentro de la sociedad, para no perjudicar a los que están dentro de la sociedad, en cuanto al manejo político, lo que sea. ¿Sí? Primero, preferencia a los que están adentro. Cuando eran convertibles, ¿no? Eran esas las obligaciones negociables. Claro, cuando son obligaciones, suponete que fueran acciones o obligaciones negociables, muy bien eso, obligaciones negociables convertibles, cualquiera de los dos. Primero los que están adentro.
¿cómo se fija el precio del título? O sea, de esos títulos que va a vender, la entidad financiera los suscribió, los adquirió. ¿Cómo se venden en el mercado? ¿Cómo se fija el precio? Y acá hay dos maneras. Uno es este sistema Book Builder, y el otro es el de la subasta o una subasta. El primero se fija el valor, o sea, el título tiene un valor, pero después, para fijar un precio en el mercado, se tiene en cuenta, o se hace una especie de sondeo, como dice acá, sobre el precio que están destinados a pagar o qué pagarían los inversores por ese título, si están dispuestos a adquirirlo, y en base a todo un análisis que se hace, se fija el precio. Y el sistema holandés se fija un precio, el de subasta, no es un precio como la subasta nuestra, que sigue otro modelo, sino que el sistema holandés fija un precio alto, no sé, por decir, de 2.000 pesos, y de ahí va bajando. Eso suele fijarse el valor, o sea, ese valor inicial se fija entre el emisor y el agente colocador. Entonces, dos sistemas para determinar el precio en que la entidad financiera va a vender el título en el mercado. Nosotros vimos 3 formas de contrato de underwriting: en firme, mayor esfuerzo, garantizado o stand-by. Cuando el contrato de underwriting es de simple colocación, ¿sí? O sea, cuando la entidad financiera no adelanta fondos, o sea, no hay suscripción, sino que solamente se va a encargar de su colocación, en realidad no hay un verdadero contrato de underwriting. Las entidades financieras comienzan en nuestro país a ingresar al mercado de capitales a través de esto, a través de la simple colocación o venta. Pero realmente cuando hay o existe contrato de underwriting es cuando existe alguna manera de prefinanciación. ¿Qué derechos tienen las partes en el contrato? El emisor, el derecho que tiene es recibir el crédito, el financiamiento, de acuerdo a la modalidad del contrato de underwriting que se haya celebrado. Recuerden que la finalidad de este contrato es obtener crédito. Recibir asesoramiento. A veces, como vimos, si la entidad se encarga de su colocación, generalmente en un principio la entidad financiera asesora a la entidad. Obligaciones: emite los títulos, o sea, quien los emite siempre es la empresa, ¿sí? O el Estado. Y cumplir con todos los requisitos que tienen que ver, si se van a ofrecer en forma pública, autorización para hacer oferta pública, ¿a quién? ¿A quién pedíamos autorización? ¿Al Banco Central o a la Comisión Nacional de Valores? A la comisión. A la Comisión Nacional. Quería saber, tan atentos. Comisión Nacional de Valores y la de cotización, que era en el mercado de valores o en la bolsa. Transferir los títulos, pagar los gastos, comisiones, etc. Derechos del banco: adquirir los títulos al valor convenido, percibir comisión, reembolso de gastos que se hayan realizado, y la obligación: prefinanciar de acuerdo a la modalidad que sea, y colocarlos, y brindar el asesoramiento. ¿Sí? Entonces, redondeando este tema, el contrato de underwriting es una operación, este es también un ejemplo de operación bancaria, ¿sí? O sea, es una operación bancaria activa, hay crédito, hay prefinanciación, o será de servicios si solamente la entidad financiera se va a encargar de su colocación, ¿sí? Es una operación activa porque está dando un crédito, está prefinanciando y adquiriendo a cambio títulos. Por lo tanto, el riesgo que tiene la entidad que los emite pasa de ella a la entidad financiera, siempre de acuerdo a la modalidad de contrato de underwriting, ¿sí? Hay prefinanciación y hay, fundamental, un contrato de suscripción. O sea, está adquiriendo, está comprando, está prefinanciando acciones, se está convirtiendo el banco, la entidad, en accionista. Si compra bonos, se está convirtiendo en acreedor. Pero al banco no le interesa ser accionista o acreedor, le interesa otro negocio, ¿sí? Que es ganar con esa diferencia de precio. ¿Sí? ¿Quieren hacerme alguna pregunta?
No, doctora, en yo no. ¿No? Este es el contrato que se usa para la securitización, ¿no? Que explicaba el doctor Cataldo. Él quizás se los mencionó cuando se encarga, claro, se emiten los títulos, y que lo vimos también en fideicomiso. Se emiten los títulos y hay una entidad que se va a encargar de su colocación. Generalmente es una entidad financiera. Es un contrato de underwriting. Sí, sí. Ahí se utiliza. O el Estado, ¿no? Bueno. Profe, entonces el emisor es la empresa que busca la financiación. No. Sí, sí. Sí. ¿Es la empresa? ¿Es la empresa o es el Estado? Ah, está bien. Si es el Estado, emite bonos y en vez del Estado salir a vender, lo que hace es la entidad financiera prefinanciar. O puede ser que se encargue solamente de su colocación, como vimos, pero que ahí no hay realmente un contrato de underwriting. Bueno, con esto terminamos mercado de capitales. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? Y si no, empezamos con garantías. Si no, apagué todo. Ahí está. Espérenme un minuto que ya les muestro lo de garantías. Lo ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bueno. Salimos de mercado de capitales y vamos a garantías ahora. Vieron que hay dos módulos de garantías. Uno que habla de garantías en general y después habla, vemos todas las que vemos en el módulo que sigue son garantías reales. Prenda común o con desplazamiento, prenda con registro y guarda. De garantías hay un trabajo que Rodrigo les dejó, que él habla ahí les explica los conceptos generales de garantías. Y la clasificación de garantías y indemnidad y alguna otra cosa más, ¿sí? Las garantías en general son instrumentos que existen en el derecho que brindan a los acreedores seguridad, ¿sí? Seguridad jurídica. Hay veces es el deudor o a veces un tercero que aportan o patrimonios o afectan bienes, muebles o inmuebles en garantía de una obligación. ¿Y qué buscamos con estas seguridades? El acreedor, a través de las garantías, se puede eliminar o disminuir el riesgo que existe frente al potencial incumplimiento de su deudor. Entonces, el deudor lo que hace es o prestar una fianza a través de un tercero, que se constituye en fiador, o constituir una prenda o una hipoteca, ¿sí? Todos en garantía de una obligación. Todo lo que tiene que ver con garantías, en la actualidad tiene tal importancia que se habla de un derecho de garantía, porque si bien nosotros estudiamos estas garantías reales, en la mayoría de las materias están presentes las garantías. En derecho penal se estudia garantías, en derecho laboral garantías para el trabajador, en el derecho de consumo también. Entonces por eso se ha ampliado tanto que se habla de un derecho de garantías. O sea, está la importancia que tiene, que se habla de derecho de garantías. El Código Civil y Comercial actual solamente habla de las garantías en general cuando habla de las garantías reales. Pero después no hay una teoría general de garantías, o sea, no vamos a encontrar los principios generales que regulen o que se aplican a todas las garantías. Solamente para las garantías reales. Las garantías tradicionales, o sea, las típicas garantías que estudiamos, fundamentalmente en el caso de las personales, como por ejemplo la fianza, en general todas las garantías son accesorias, dependen de la obligación principal. O sea, hay una relación de subordinación. Pero en los últimos años también, y fundamentalmente en el tema de garantías personales, han surgido garantías
que si bien se vinculan con una obligación a la cual acceden, luego se separan. O sea, nosotros sabemos que en general las garantías son accesorias. O sea, yo tengo que tener, para que exista una garantía, una obligación a la cual esa garantía acceda. Pero hay garantías que han surgido en los últimos años que se llaman garantías abstractas o a primera demanda o autónomas, que si bien nacen porque hay una obligación principal a la cual hay que garantizar, una vez que nacen, se separan y toman autonomía. Esa es una nueva tendencia. Dos principios estudiamos cuando estudiamos garantías. Uno es el principio de especialidad, que tiene que ver con que tiene que estar individualizada la obligación que se está garantizando, el importe o el crédito que se está garantizando y el bien que se da en garantía. Cuando es una garantía real, tiene que estar individualizado el bien, mueble o inmueble, que se está afectando a esa garantía. Eso es el principio de especialidad, especialmente determinado. La obligación, el crédito, más el bien que se da en garantía, si es una garantía real. Y el principio de accesoriedad, que en general se aplica para todas las garantías, pero sepan ustedes o tengan presentes que hay excepciones, implica que la garantía, ¿sí?, es accesoria, ¿sí?, o depende, como dice ahí, de la obligación principal. De acuerdo a lo que ocurra con la obligación principal, ¿sí?, es también lo que va a ocurrir con la garantía. Se extiende la obligación, se extingue la obligación principal, se extingue la garantía. Acá tienen algunas clasificaciones que lo van a encontrar en el trabajo de Rodrigo. La clasificación típica es la que las divide en personales y reales. Recuerden que las garantías personales es un tercero, ¿sí?, que con su patrimonio garantiza una obligación. Las garantías personales no pueden ser otorgadas por el mismo deudor, siempre es un tercero. Pensemos en la fianza. ¿Sí? Es un tercero que garantiza una obligación. En cambio, en las reales, ¿qué se afecta? ¿Qué se da en garantía en los que están Un bien. Un bien mueble o inmueble. Eso, en las garantías reales ahí son. Prenda o hipoteca. Eso, se afectan bienes muebles o inmuebles, hay afectación de bienes. Y fíjense acá la diferencia. Los bienes pueden pertenecer al propio deudor, pido por ejemplo un préstamo, un crédito para la vivienda, hipoteco mi casa, ¿sí? O sea, yo deudor puedo afectar bienes míos en garantía, compro un auto, constituye una prenda sobre el auto, a diferencia de las personales, que siempre es un tercero, en las garantías reales hay afectaciones de bienes, muebles o inmuebles que pertenecen al mismo deudor o a un tercero que lo da en garantía. Y además las garantías reales otorgan al acreedor un privilegio a la hora de hacerlas efectivas. O sea, no se cumple con la obligación principal, el acreedor puede subastar, ¿sí?, el bien que se da en garantía y tiene un derecho de preferencia y un derecho de persecución sobre esos bienes. De acuerdo al origen pueden surgir convencionalmente, por acuerdo de partes, o pueden ser garantías legales. Por ejemplo, una caución. Después, los bienes que se dan en garantía, si son garantías reales, pueden ser bienes muebles o inmuebles. Pueden ser constituidas por el propio deudor, ¿sí?, por ejemplo, una garantía real, o por terceros. O sea, es un tercero que me sale de garantía. De acuerdo al ámbito pueden ser generales o específicas. Las generales es cuando quien sale garante, ¿sí?, garantiza todas las obligaciones, ¿sí?, que contrae un deudor. En cambio, siempre tiene un límite, por ejemplo, un monto, ¿sí? Y las específicas están individualizadas, específicamente determinadas. No son una serie de obligaciones, sino una determinada. Después, también, de acuerdo si existe regulación, son típicas o atípicas. Y esto que dice mayor o menor liquidez, se refiere a cómo se hace efectiva la garantía. Si la garantía, a ver si preguntaron algo. Eso, una fianza general. Sería el ejemplo de
de una garantía general, ¿sí? O, por ejemplo, todas las obligaciones que surjan de una cuenta corriente. Yo tengo una cuenta corriente y si hay un saldo deudor, yo garantizo todas las obligaciones que surjan de esa cuenta corriente hasta un determinado monto, ¿sí? Es general. Doctora, y en Sí. cuanto a la de mayor o menor liquidez, ¿podría ser la de menor liquidez una hipoteca? Esto se refiere a cómo ejecutás vos la garantía. Hay garantías que, en general, la mayoría, vos necesitas, o sea, el deudor incumple la obligación y vos tenés acreedor, tenés que ir a la justicia para hacer efectiva esa garantía, ejecutar la garantía. Ahora, si una garantía es autoliquidable, se refiere a que el acreedor no necesita ir a tribunales para hacerla efectiva. Puede ejecutarla él mismo, a través de procedimientos que fija la ley. Pero autoliquidable es eso, que se autoliquida. El acreedor... Perdón, no, perdón. Significa eso. Hay garantías que yo sí o sí tengo que, el acreedor, más allá de intimarlo y todo eso que es extrajudicial, en la mayoría yo tengo que ir a tribunales para, con el instrumento que tengo, ejecutar la garantía. Eso le iba a consultar, profe, si es según el título, del título que provenga. Según el tipo de garantía. Por ejemplo, en el caso de la prenda con desplazamiento, que es lo que vamos a ver el próximo tema, el acreedor, eso es un ejemplo de prenda de garantía autoliquidable, porque el acreedor tiene la facultad de subastar el bien que se le dio en garantía extrajudicialmente. Puede hasta venderlo hasta algún procedimiento especial determinado. Entonces, es más, para el acreedor es más seguro, o sea, es súper efectivo. O en el caso de la prenda con registro también. En la prenda con registro hay determinados acreedores, como los bancos o el Estado, que pueden ejecutar la prenda sin necesidad de hacerlo judicialmente. Lo pueden hacer extrajudicialmente. O el warrant, que también vamos a estudiar, otro tema que tiene en el módulo, también. No necesito ejecutar, puedo subastarlo extrajudicialmente. A eso se refiere cuando una garantía es autoliquidable, se autoliquida. Y después, de acuerdo a dónde se producen los efectos, pueden ser garantías domésticas, nacionales, garantías que se van a hacer efectivas en nuestro país, o garantías que tienen efectos internacionales. Claro, en el caso de, acá pusieron cheques, por ejemplo, plazo fijo, siempre cuando decimos garantía ámbito general, es que vos no te limitás a una obligación determinada, sino a todo lo que haga un deudor. No solamente, yo puedo ser garante de un crédito, ¿sí? De un crédito personal, pero es solamente ese crédito. Cuando ahí dice general, es que se refiere a todas las obligaciones que vaya generando un determinado deudor. Si es una entidad financiera, siempre algo que genere deuda, en la cual se haya otorgado crédito y yo soy garante. No ninguna obligación determinada. Pacto de indemnidad. ¿Se acuerdan dónde vieron esto? Acuerdo de indemnidad, pacto de indemnidad en la primera parte. ¿Qué tema? Se olvidaron todo de la primera parte. Ya no sabemos ni qué era. En contrato de comisión o consignación. ¿Se acuerdan? O sea, el pacto de indemnidad, un ejemplo de pacto de indemnidad es cuando estudiamos contrato de consignación. Que el consignatario cobraba, ¿se acuerdan? Él cobraba una comisión, pero cuando cobraba un plus, ¿sí? Que eso se llamaba comisión en garantía, ¿se acuerdan? Si el tercero no pagaba, él asumía el compromiso. Y eso se llama pacto o acuerdo de indemnidad, que se da en ese caso, lo vimos en el contrato de consignación, pero también se da en el contrato de seguro. Se trata de mantener indemne, ¿sí?, al beneficiario. En el caso del contrato de consignación, para que lo recuerden, el consignatario decía, si el tercero no pago, pago yo. Por eso cobra ese plus.
Entonces, el beneficiario hay que mantenerlo intacto, no tiene que sufrir ningún perjuicio. Este pacto de indemnidad o este acuerdo, que lo vimos ahí en el contrato de consignación, pero que se da también en el contrato de seguro y en otros temas, fíjense, a diferencia, para diferenciarlo o para distinguirlo de las garantías, nosotros lo vimos como una especie de garantía, porque en el caso del contrato de consignación se llamaba comisión en garantía, pero algunos dicen que en realidad no es una garantía, porque primero que el compromiso que asume, en ese caso el consignatario, no es accesorio, es autónomo. Si no te paga, te pago yo. No importa, no tengo que intimar al deudor, te pago yo, es un compromiso autónomo, no como las garantías accesorios, ¿entiende? Es de ejecución directa, no cumple, se puede hacer efectiva, no es necesario ejecutar. Ir contra el deudor primero, claro. Ahora me acordé de una cosa que no les dije, ejecución directa, y no hay subrogación, o sea que si en el caso del consignatario paga, no es que se subroga los derechos del acreedor, él tiene una acción directa contra el deudor. Me acordé de una cosa que no les dije, porque ahora hablando de ejecución directa y todo eso. Fíjense, las garantías, dijimos que hay un principio que es de accesoriedad. La garantía depende o accede o es accesoria de la obligación principal. La obligación principal marca el límite de la garantía, o sea, el garante no puede garantizar una suma mayor a lo que sea la obligación principal. Y también el hecho de que sea accesoria nos habla del principio de subsidiariedad. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué es la subsidiariedad en las garantías? ¿Qué pasaba si el deudor no cumple? Yo puedo ir directamente con el garante, sí, el deudor no cumple. ¿Qué es lo que tengo que respetar? O sea, la subsidiariedad a qué se refiere, ¿no se acuerdan cuando estudiaron fianza? Subsidiario quiere decir ¿No responde el codeudor solidario? No. Subsidiario quiere decir que yo voy a poder ir contra el garante subsidiariamente, como en segundo lugar, porque primero tengo que ir contra el deudor, y el deudor no tiene que... Bueno, pero si el deudor no cumple, vamos contra el codeudor. Si hay codeudor, pero yo acá te hablo de garantías. No es un codeudor, o salvo que sea una fianza donde es principal pagador y ahí es como un codeudor. Pero en las garantías, el principio de accesoriedad lo que determina es que el garante o la garantía se hace efectiva subsidiariamente, una vez que no ha cumplido el deudor principal. Y eso implica, ¿sí?, que también lo del beneficio de excusión, que ven en fianza, el beneficio de excusión es, podés ir contra el garante una vez que se hayan discutido o ejecutado los bienes del deudor. Entonces, en general, la accesoriedad implica que yo tengo, por un lado, la extensión de la garantía va a ser de acuerdo a la obligación principal, subsidiariamente voy a ir contra el garante, ¿sí? Existe el beneficio de excusión, que es el beneficio de ejecutar los bienes del deudor, y también se da la acción de subrogación, o sea, si el garante paga al acreedor, se subrogan los derechos del acreedor, cosa que no pasa en el pacto de indemnidad, no hay subrogación. En el pacto de indemnidad, el que paga tiene acción directa. A ver qué me preguntaron acá. Beneficio de excusión, exacto, acá pusieron en el chat beneficio de excusión, es eso también. ¿Sí? Primero anda contra el deudor. ¿Sí? Después hay situaciones en la fianza van a ver que se puede renunciar a ese beneficio, pero la regla general sería esa. ¿Sí? Entonces, volviendo al pacto de indemnidad para que lo vean. Es un compromiso autónomo, no accesorio. ¿Sí? O sea, acá hay alguien que tiene que, o asume el compromiso de mantener indemne a otro. Acuérdense el ejemplo del contrato de consignación. El consignatario dice, si el tercero no paga, pago yo, cumplo yo me hago cargo. ¿Por qué? Porque cobró esa comisión que se llama comisión en garantía, que en realidad no es verdaderamente una garantía, sino es un pacto de indemnidad.
es de ejecución directa, no hay acá como en las garantías comunes que ir contra el deudor primero, y no hay subrogación. En el caso del consignatario, si cumple, puede accionar directamente contra el deudor. Es distinto, funciona distinto a las garantías. ¿Sí? Me queda acá esto, que también tienen en el programa. Caución. La caución es similar, tiene algunas cosas similares a la fianza, ¿sí? Similares, no es una fianza, pero tiene algunos puntos de contacto, pero la caución es propia o como les puse acá, de índole procesal, se da en los procesos. Por ejemplo, en un proceso civil para trabar embargo, me piden que preste caución, ¿sí? O en un proceso penal, caución personal o real para dar la liberación de una persona o para que se presente en el juzgado, ¿sí? Por eso tiene que ver, o se da dentro de un proceso. Esto lo vimos, al principio, ahí tienen en el programa accesoriedad, solidaridad, y no me acuerdo el otro concepto, pero está todo acá. Subsidiariedad ya lo vimos. Solidaridad. Cuando la garantía es otorgada por varios sujetos, varios garantes, en realidad cuando hablamos de solidaridad, la solidaridad no constituye una garantía, porque no estoy aportando nada nuevo, es una sola obligación garantizada, ¿sí? Con varios garantes que asumen esa garantía en forma solidaria, ¿sí? Fíjense que dice, hay una sola obligación, ¿sí? Por más que haya varias personas que van a responder frente al acreedor. Y de lo otro que les quiero hablar es esto. Cuasi garantías. ¿Qué son las cuasi garantías? Algunos dicen que no son verdaderas garantías, más bien son limitaciones o restricciones que se imponen al deudor dentro de un contrato. Suele haber en contratos que se restrinja la libertad que tiene el deudor de tomar nuevos créditos o de constituir hipotecas o prendas sobre sus bienes. Son limitaciones. Fíjense, el objetivo de estas cuasi garantías son evitar que el deudor vacíe su patrimonio o que afecte bienes que le pertenecen. En general, estas cuasi garantías que se insertan como cláusulas son insertadas en contratos donde el acreedor es un acreedor quirografario, o sea, no tiene ninguna hipoteca, ninguna prenda a su favor, entonces la forma de alguna manera de protegerse es a través de estas cuasi garantías, que no son muy seguras tampoco, ¿no? Una de esas cuasi garantías es lo que se llama garantía negativa. La garantía negativa es eso, restringir o el deudor se obliga en un contrato a no tomar nuevos créditos o a no hipotecar o prendar sus bienes. Y si lo hace el acreedor, que es un acreedor común, porque si yo tengo una hipoteca no necesito esta cláusula o este tipo de garantía, el acreedor, en el caso de que él no cumpla con esta cláusula, ¿sí? con esto que se obligó, puede o dar por vencida su obligación o exigir el mismo tratamiento, algo que se llama pari passu. Bueno, está bien, constituirse una hipoteca o una prenda, a mí también beneficiame con esa hipoteca o esa prenda. Fíjense, se llama garantía negativa porque él se compromete, ¿sí?, a no constituir a tomar nuevos préstamos o a afectar bienes de su propiedad. En nuestro código no hay algo que se llame específicamente garantía negativa, pero sí van a encontrar en 1582, donde el deudor se compromete a mantener su patrimonio de una manera determinada, ¿sí? Acá dice, el 1582, compromiso de mantener una determinada situación. O sea, tengo este patrimonio, no voy a tomar, por ejemplo, nuevas deudas. Esto se llama en la doctrina inhibición voluntaria.
Vieron que los que cursaron procesal saben que la inhibición general de bienes, o sea, si yo soy acreedor y quiero pedir quien la pide la inhibición, siempre es el acreedor, o sea, cuando no sé qué bienes tiene el deudor, o sea, la persona que me debe, lo que hago, pido una inhibición general de bienes. Esa inhibición siempre la pide, como les dije, el acreedor, no el propio deudor que se inhibe. Pero el 1582 es una especie de garantía negativa, porque el deudor se compromete dentro de un contrato a decir, bueno, sí, no voy a hipotecar, no voy a prender mis bienes. Por eso se dice en la doctrina que él se está inhibiendo voluntariamente. Pero ¿qué pasa con la inhibición general? ¿Se inscribe o no se inscribe? Cuando un abogado pide la inhibición general de bienes, ¿queda ahí en el expediente o se tiene que inscribir? Sí, la inhibición general de bienes se inscribe y la voluntaria no. Exactamente. La inhibición general de bienes que pide el acreedor se inscribe para que tenga efectos contra terceros. En cambio, este compromiso es meramente un compromiso, ¿sí?, que asume el deudor, y que si no cumple, el acreedor lo único que puede hacer es intimarlo y exigir, o si existe algún tipo de daño, pedir daños y perjuicios, pero no puede detenerlo. O sea que si el deudor constituyó, a pesar de este compromiso, una prenda sobre algún bien que le pertenece o una hipoteca, ¿sí?, el tercero no se ve afectado, porque este tipo de compromiso es de tipo personal, o sea, entre el deudor y el acreedor, pero no se inscribe. Pero sería como una especie de inhibición voluntaria. El deudor dice, bueno, no voy a tomar más créditos, no voy a constituir una nueva hipoteca sobre mi fábrica. ¿Sí? Pero es un compromiso personal dentro de un contrato, no hay inscripción. No tiene efectos con respecto a terceros. La inhibición solo tiene carácter, claro, yo puedo pedir como medida la inhibición general de bienes. Y eso le traba al deudor la posibilidad de disponer de esos bienes. Este compromiso, como no se inscribe, no me traba nada. O sea que si hay un tercero que celebró un contrato con el deudor, el acreedor no puede hacer nada con el tercero, no hay inscripción. Pero sería como una especie de inhibición, con otros efectos de inhibición voluntaria. Esas son, ¿sí? Entonces, las cuasi garantías, que por ahí son estas nuevas para ustedes o que no las han sentido nombrar, son eso, suelen ser, algunos dicen que no son verdaderas garantías, sino que son cláusulas que se insertan dentro de contratos para que el deudor, ¿sí?, evitar nada más, porque puede hacerlo igual, que vacíe su patrimonio o que constituya nuevos o afecte nuevos bienes. Bueno. Profe, no encontré ese Power en el campus. ¿Está en alguna unidad que no sea la otra? Está en el enlace. Ah, gracias. Claro, tenés que copiar el enlace y ahí entras. No podés, mañana lo voy a cambiar, sí, está puesto, tienen que copiarlo para poder entrar, si no, no lo pueden ver. Bueno. Perdón, está en la unidad 8. Sí, en la ahí unidad lo va a 8. encontrar. Ahí está ese, y está el de garantías, las características generales de las garantías reales. Este está como PowerPoint, derechos reales de garantía. Nosotros, solamente 2 cositas y seguimos la próxima clase. Las 3 garantías que estudiamos dentro del módulo 9 son garantías reales. Prenda con desplazamiento, prenda con registro y guarra. Prenda con desplazamiento está regulada en el Código Civil y Comercial, prenda con registro hay una ley especial que la regula, y guarra también tiene una ley especial. Con respecto a los derechos reales de garantía, sí, lo que hace el Código a partir del 2189, regular algunos aspectos generales de estas garantías reales que nosotros vamos a estudiar. Que después nosotros las estudiamos viendo, las vamos a volver a ver cuando veamos prenda con desplazamiento y guarra, ¿no? Y estas serían los principios generales. Primero,
lo que hablamos ¿se acuerdan que les dije que hay dos principios importantes cuando estudiamos garantía? Una es la que se da en las garantías reales, la especialidad en el crédito, la determinación del crédito y el monto máximo que responde a la garantía. La indivisibilidad es otra característica. Si se dan varios bienes en garantía, ¿sí? O que afectados a una garantía, quedan todos, ¿sí? Inmovilizados o son indivisibles hasta tanto se cumpla la obligación principal. La garantía cubre capital, intereses, daños y costas. Y gastos, ¿no? Eso es lo que cubre la garantía. Subrogación real. Este artículo se refiere a que si la garantía se puede trasladar o se puede sustituir de los bienes, ¿sí? A lo que sea su reemplazo. Por ejemplo, si el bien perece y hay un seguro, la garantía se puede transmitir o se subroga en esos, o en el dinero que se sustituya o lo que sea. Inoponibilidad. Todo lo que haga el deudor en relación a los bienes que se dan en garantía que puedan afectar la ejecución del acreedor son inoponibles al acreedor. Todo lo que haga el deudor. Y con respecto a la forma de ejecución de los bienes que se dan en garantía, vamos a ver cuando estudiemos las distintas garantías que establecen procedimientos de ejecución. Esos son los procedimientos que se tienen que cumplir. O sea, cualquier otro procedimiento, dice el código, que es nulo, cualquier cláusula, ¿no? Les mostré la otra filmina. Miren qué concentrada que estoy. Y esta es la primera parte. O sea, más allá de estas disposiciones comunes que están en el Código Civil y Comercial, las leyes establecen, o cuando veamos los temas en particular, algunas cuestiones regulan en forma especial. Todas las garantías surgen convencionalmente por acuerdo entre deudor y acreedor, y se deben cumplir las formalidades que establece, bueno, en este caso, la ley especial o el código. Son accesorias, ¿sí? Todas las garantías que vamos a ver. Con respecto a qué créditos se pueden garantizar, cualquier tipo de crédito, ahí dice puro, condicional, plazo, eventual. Y acá tienen otra vez el principio de especialidad, ¿sí? El principio de especialidad se refiere a que, como vimos en las garantías en general, que el bien tiene que estar, el bien que se da en garantía, especialmente determinado. No la estamos viendo, profe, el Power. Con razón, que no está vieron congelado que en garantías. ¿Esto no lo vieron? Ahí voy. Bueno, igual me escucharon, ¿no? Sí, sí, profe. Ya llega una hora que creo que nadie coordina y yo menos. A ver, espere. Cierro. Ahí lo vieron, ahí lo ven, ¿no? No, es como que está tildado en garantías, doctora. Claro, se quedó ahí. Quedó como ahí, sí, se capaz que la sí. computadora. Bueno, lo que debe quedar en claro, ahí se los muestro. Ahí sí, díganme que sí, porque ya no. Ahora sí. Sí, ahora vemos algo. En realidad, esto solamente habla en general. O sea, lo que vimos al principio eran las características de las garantías en general. Y esto habla específicamente de las garantías reales, que son las que vamos a estudiar la próxima clase. Entonces están enunciados esas características, la convencionalidad, la accesoria, todos de los artículos, de los artículos que hablan de las garantías en general. ¿Qué créditos se pueden garantizar? Que tiene que estar determinado también no solamente el crédito, sino el objeto. Igual todo esto está cargado, igual todo esto lo vamos a ver cuando veamos la próxima clase prenda. Hoy no vamos a ver nada más. ¿Está? Sí, la próxima clase vemos doctora, prenda con desplazamiento, prenda con registro. ¿Sí? Ya demasiado para hoy. Bueno, es que es lunes y cuesta arrancar.
Ustedes Sí, no vieron que bueno. yo había puesto, la había abierto, pero igual lo había abierto mal. Pero bueno, acá solamente están las enunciadas, las características generales específicamente de las garantías reales. ¿Está? Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene con prenda y prenda común y prenda con registro. Mudo se queda. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Gracias, noches, profe. profe. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Gracias, Que profe. descansen. Ya, no me, Buenas ya noches. cierro, me voy, no hablo más. Chao, chao. Chao. Ya, buena semana. Igualmente, chicos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Si dejo prendido, sigo hablando. Chao, chao, chao.